¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a ver nuestra quinta clase y está dedicada a lo que son los sujetos de la relación jurídico-tributaria. En nuestra anterior clase hemos visto cómo se genera este vínculo Estado y Estado representado por la administración tributaria con el contribuyente que viene a ser el que ha materializado el hecho generador. Entonces, ahora vamos a poder ver de manera expresa y particular a ambos sujetos, tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. Cuando nos referimos al sujeto activo, nos estamos refiriendo al Estado, pero ese Estado es un ente abstracto, ¿verdad? Totalmente abstracto. Nadie ha visto al Estado. Claro, el Estado es la conformación de la población, del territorio, de la soberanía, del gobierno, ¿verdad? Y ese Estado, ¿verdad? Siendo abstracto, es una forma de organización. ¿Está fermentando o no? La más... ¿Cómo no vas a saber? La más alta que ha Pasando llegado blancos. Bájalo en un bañador limpio, porque ese juguito lo van a poner. Entonces, ese estado para materializarse necesita, ¿verdad?, estar dentro de lo que viene a ser una institución pública. Y ahí, a efectos de lo que viene a ser el ámbito tributario, ese estado está representado por la administración tributaria. Y ahí, ¿quiénes tienen la competencia? ¿Quiénes van a ser considerados administraciones tributarias? Por un lado, vamos a encontrar al Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, las autonomías departamentales, las autonomías municipales, las autonomías originarias y campesinas y las autonomías regionales. Estas están encargadas en diferentes estatus, ¿verdad?, el cobro de obligaciones tributarias. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, como su nombre lo está señalando, va a ser el encargado de la recaudación de los impuestos de orden nacional. La Aduana Nacional de Bolivia, ¿verdad?, ahí va a estar encargada de la recaudación de los tributos de orden aduanero. Las autonomías departamentales, los tributos de orden departamental. Las autonomías municipales, los tributos de orden municipal. Las autonomías originarias y campesinas, los tributos de orden originario y campesinas. Y las autonomías regionales, expresamente está establecido que solamente van a poder recaudar tasas y contribuciones especiales que el Estado hubiera generado, hubiera creado en favor de las autonomías regionales. Las demás, tanto la autonomía departamental, municipal y originaria y campesina, puede generar la recaudación de impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes. El Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, única y exclusivamente solamente pueden recaudar impuestos de orden nacional e impuestos de orden aduanero, ¿verdad? Entonces, está establecida expresamente en favor de los sujetos activos, administraciones tributarias, ¿verdad?, la recaudación de tributos, pero es el Estado en la conformación de los ingresos que tiene el que establece cuál es responsable de cuál, ¿verdad? Entonces, ahí, y cuando hablamos de competencia tributaria, es una delegación de lo que es la potestad tributaria a favor de las administraciones tributarias, a objeto de que puedan representar al Estado, pero además no solamente es representarlo, sino actuar en esa relación jurídico-tributaria en calidad de sujeto activo y responsable de la recaudación de tributos. Este sujeto activo, en esta relación jurídico-tributaria que hemos visto, va a ser identificado, va a asumir el rol de representar al Estado en función de
el hecho generador materializado. Si hablamos de que una persona ha procedido a la importación de un vehículo automotor, introduciendo este vehículo, ¿verdad?, de origen americano a territorio boliviano, al haber introducido este vehículo, ¿verdad?, de origen americano a territorio boliviano, está materializando el hecho generador correspondiente al gravamen arancelario, correspondiente al valor agregado y correspondiente al impuesto a los consumos específicos. Al estar materializando estos tributos, debe este sujeto activo, ¿verdad?, proceder a la recaudación de los mismos. Se va a constituir en el sujeto activo en esta relación jurídico-tributaria y el responsable del cumplimiento, de hacer cumplir la obligación tributaria. Entonces, ahí va a asumir un rol dentro de esa relación jurídico-tributaria. Si vemos en el clásico ejemplo que tenemos de la materialización del hecho generador del impuesto al valor agregado, ¿verdad?, la persona ha vendido un producto, al haber vendido ese producto ha materializado el hecho generador del impuesto al valor agregado. Entonces, en ese caso, el Servicio de Impuestos Nacionales se va a constituir en el sujeto activo, en el representante del Estado, a objeto de que ese contribuyente cumpla con la obligación tributaria y este ente sea el encargado de la recaudación de estos tributos, ¿verdad? Entonces, siempre va a asumir un rol, y ese rol es de representar al Estado, y al representar al Estado en esta relación jurídico-tributaria va a ejercer diferentes facultades que van a permitir a ese Estado a cumplir con el principal rol, que es el de la recaudación. Entonces, cuando hablamos del sujeto activo, que es el Estado, la administración tributaria, este tiene diferentes facultades que van a permitir coadyuvar a su principal labor, que es la recaudación. Entonces, la principal facultad de los sujetos activos de las administraciones tributarias es la recaudación. Ellos son los responsables de poder establecer la recaudación de los tributos, de los diferentes tributos, una vez que se han materializado y ha surgido la obligación tributaria. Entonces, la responsabilidad fundamental de las administraciones tributarias en calidad de sujetos activos es lograr la recaudación de estos tributos. Y siendo la recaudación la principal facultad de las administraciones tributarias, en relación a esta vamos a encontrar otro tipo de facultades que le van a permitir a la administración tributaria el cumplimiento de su principal facultad y labor, que es la recaudación. Entonces, ahí dentro de esas otras facultades, ¿verdad?, vamos a encontrar el control, la verificación, la valoración, la inspección previa, la fiscalización, la liquidación, la determinación y la ejecución. Todas estas van a estar vinculadas a que la administración tributaria logre la principal labor, que es la recaudación. Debemos entender por recaudación que es el cobro voluntario que realiza la administración tributaria a objeto de que los contribuyentes cancelen, paguen sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, ellos van a generar y van a establecer fundamentalmente esta labor de recaudar los tributos que se hayan establecido en las diferentes leyes, ¿verdad? Entonces, esa es la principal labor de las administraciones tributarias. Para poder cumplir con esta labor de recaudación, vamos a encontrar otras que van a desarrollar las administraciones tributarias, pero siempre vinculadas a la principal actividad, que es la recaudación. Dentro de estas facultades aleatorias está la del control. ¿Sí? Va a ejercer la administración tributaria un control hacia los contribuyentes
a objeto de establecer si están procediendo a un correcto, ¿verdad?, pago de sus obligaciones, a una correcta aplicación de las normas legales tributarias. Control. Si no hubiera control, si no existiría control, ¿será que el contribuyente va a cancelar adecuadamente sus obligaciones tributarias? Siempre debemos partir, ¿verdad?, que el tema de la tributación no es un tema, ¿verdad?, que realmente satisface al conjunto de la población. No es una situación que las personas voluntariamente y desprendidamente generan y cancelan su obligación tributaria, sino lastimosamente está sometida, ¿verdad?, a un ejercicio de coacción, de fuerza que ejerce el Estado a objeto de que las personas paguen su obligación tributaria. A nadie le gusta desprenderse de parte de su patrimonio, ¿verdad? En este caso, son muy pocos los que voluntariamente y satisfactoriamente pagan sus tributos. La gran mayoría se ve obligada, por eso también se habla de la obligación tributaria, ¿verdad? Porque no es algo voluntario, sino existe una fuerza externa que genera que las personas deban cumplir con esta obligación. Obviamente, el objetivo, ¿verdad?, el fin del tributo hace que realmente las personas deban cumplir con esta obligación. Estos recursos están destinados al sostenimiento del Estado. Estos recursos están destinados a objeto de que el Estado pueda contar con los recursos económicos necesarios para poder brindar hacia la población las situaciones más básicas, ¿verdad?, que van a permitir un desarrollo, como es salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana. Entonces, los recursos económicos que se logran a través de los tributos están destinados a satisfacer estas necesidades de todos los habitantes. El poder contar con centros de salud, el poder contar con centros de educación, el poder tener seguridad ciudadana, el poder tener una infraestructura que le permita utilizar vías carreteras, vías férreas, etcétera, para un contacto, un acercamiento hacia los distintos lugares. Entonces, ahí el control realiza una actividad trascendental, ¿verdad? Porque sin control, definitivamente, creo yo, que los contribuyentes no cancelarían adecuadamente sus obligaciones tributarias. Entonces, la administración tributaria en representación del Estado ejerce una serie de actuaciones de control, ¿verdad?, para poder evidenciar, si el contribuyente está cumpliendo satisfactoriamente con el pago de sus obligaciones tributarias; dos, si el contribuyente está cumpliendo adecuadamente con la normativa tributaria, ¿verdad? Y definitivamente este control va a permitir que se esté logrando una adecuada recaudación. Por otro lado, también tenemos como una facultad de administración tributaria la verificación. Hay dos labores que son muy propias de la administración tributaria. Por un lado, la verificación, y por otro lado, la fiscalización, ¿verdad? Entonces, las administraciones tributarias realizan ese tipo de labores de verificación, realizan estas labores de fiscalización. Entonces, ahí, cuando se realizan estas labores, como se realiza la administración tributaria, cuando la administración tributaria realiza esta actividad, entonces en esos casos vamos a ver que va a lograr una determinación de la obligación tributaria. Se me cortó el internet.
¿Hasta dónde escucharon, perdón? Hola. Dice, se le escuchaba entrecortado desde la parte que nos ha explicado el control. Ah, ya, perfecto. Ok, gracias. Entonces, el control viene a ser una de las actividades muy propias y fundamentales de la administración tributaria, porque gracias al control va a poder la administración tributaria establecer si se está cumpliendo adecuadamente con el pago o si el contribuyente está cumpliendo con la normativa tributaria. Entonces, ahí existen diferentes medios de control y procedimientos de control. Por el otro lado, vamos a encontrar a la verificación y fiscalización, ¿verdad? Que son dos labores distintas, pero a la vez similares. Si gracias a la verificación o gracias a la fiscalización se va a poder establecer si este contribuyente está cancelando adecuadamente sus tributos y en su caso, si no fuera así, se va a poder generar una determinación por parte de la administración tributaria a objeto de establecer el tributo a pagar por parte del contribuyente. Cuando generamos y realizamos la diferencia entre entre verificación y fiscalización, vamos a ver que verificación viene de ver, se está verificando, se está viendo. En cambio, la fiscalización más es una investigación. Fiscalizar, revisar, controlar, es un conjunto de acciones, ¿verdad?, que van a ir encaminadas a poder establecer una realidad. Entonces, no solamente se va a conformar con ver, sino va a ir más allá, va a ir a un tema de la investigación. Si queremos hacer una analogía muy particular y muy propia en cuanto a la vivencia, a la convivencia humana, por ejemplo, un tema de verificación. El hijo no ha llegado, son las 3 de la mañana, ¿verdad? Y no ha llegado todavía a la casa. La madre está totalmente preocupada porque su hijo jamás pasa de las 10 de la noche y no sabe qué es lo que ha pasado. Llega a 3 de la mañana, lo ve y queda conforme, ya lo ha visto, ¿verdad? Y al verlo sabe que está bien. Entonces, ahí es un tema de verificación. Sin embargo, cuando hablamos de la fiscalización, es un otro tema, ahí vemos que fiscalizar va más allá. Entonces, la madre no se va a conformar con solamente verlo, sino que lo que va a hacer es investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde ha ido? Revisará su celular, verá con quiénes ha chateado, qué ha hecho, revisará la mochila, qué tiene dentro de la mochila, ¿verdad? Esa es una fiscalización, ¿verdad? Entonces, cuando la administración tributaria ejerce su facultad de verificación, lo que va a revisar, va a verificar, es la documentación vinculada con el tema de la tributación, ¿verdad? Verá facturación, verá libro de compras y ventas IVA, verá crédito fiscal, débito fiscal, verá inventarios, ¿verdad? Va a revisar, va a ver las diferentes documentación que va a servir para la determinación de la obligación tributaria. En cambio, cuando hablamos de la fiscalización, va a ir más allá, ¿sí? No le va a dar total credibilidad a esa documentación que está bien, sino va a pretender fiscalizar. Si solamente, por decir algo, tienen 20 facturas de compras y solamente existen esas 20 que ha declarado, si no existen más, entonces va a ir donde el proveedor
se va a comunicar con el proveedor y va a establecer si solamente esa cantidad ha sido la facturada o existe otra que no ha sido declarada por el contribuyente, ¿verdad? Entonces, ya en la fiscalización realiza todo un proceso de investigación para poder establecer la veracidad de la información, para poder llegar a hechos que tal vez producto de la documentación existente no pueda ser, ¿verdad?, una situación verificada. Entonces, se tiene que investigar y ese es el proceso de fiscalización. Tanto la fiscalización como la verificación va a concluir con una determinación por parte de la administración tributaria. Se ha verificado cuál es el resultado de la verificación. Se ha fiscalizado cuál es el resultado de la fiscalización. Y por tanto, en virtud a esos resultados que arrojen estas facultades, se va a proceder, ¿verdad?, con la determinación adecuada y correcta por parte de la administración tributaria. Similar situación sucede con el tema de valoración. La valoración es una actividad muy propia y muy particular de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque el pago del gravamen arancelario está en función del valor del bien importado. Entonces, se tiene que establecer adecuadamente ese valor, ¿verdad?, del bien, de la mercancía que ha sido importada. ¿Quién tiene que establecer esa valoración? La administración tributaria aduanera, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria aduanera va a ser la encargada, la responsable de generar esta labor. Entonces, y producto de esta valoración, se va a poder establecer si se pagó o no se pagó adecuadamente los tributos aduaneros. Si no se pagó, la administración tributaria, en función de este resultado, va a proceder a realizar la determinación de la obligación tributaria del contribuyente. Otra de las facultades muy propias de la administración tributaria es la inspección previa. Inspección previa. ¿Previa a qué? A generar una sanción, una observación. Esta labor de inspección previa es eminentemente, ¿verdad?, es eminentemente precautoria. Por eso es previa. ¿Qué está precautelando? Que el contribuyente cumpla adecuadamente con sus, ¿verdad?, labores formales establecidas en normas específicas por parte de la administración tributaria. Por decir algo, inspeccionará al contribuyente y establecerá si está o no está facturando adecuadamente, si está llevando adecuadamente su libro de compras y ventas IVA, el tema de sus inventarios, tema de retenciones, etcétera. Entonces, va a solicitar toda esta documentación, la va a analizar, la va a revisar y si existiría alguna observación, si viera, ¿verdad?, que se está generando alguna contravención a la norma legal tributaria, ¿verdad?, en este caso lo que va a hacer es solamente observar y decir, por si acaso, señor contribuyente, usted no está llevando adecuadamente, ¿verdad?, su libro de ventas IVA, su libro de compras IVA, su inventario, ¿verdad?, dependiendo de qué está observando. Si no corrige esta situación, en una próxima inspección vamos a proceder, ¿verdad?, a sancionar por este hecho. Entonces, esta inspección previa es eminentemente preventiva. Preventiva para que el contribuyente no vaya cometiendo, ¿verdad?, errores en cuanto al pago de sus obligaciones tributarias. Para que el contribuyente no vaya cometiendo errores o vulneraciones a la norma tributaria. Entonces, es importante, ¿verdad?, que también la administración tributaria no solamente se dedique a sancionar, sino también un poco a ordenar, a orientar, ¿verdad?, al contribuyente. Y eso lo va a hacer a raíz de inspecciones previas, donde va a revisar una serie
de situaciones vinculadas al pago de las obligaciones tributarias del contribuyente y en caso de ver deficiencias, contradicciones, errores, va a proceder a observarle y decirle que debe corregir. Pero no existe ningún tipo de sanción. Obviamente la sanción va a venir cuando en una otra inspección no se haya corregido estas observaciones, ¿verdad? Entonces, la inspección previa tiene un carácter eminentemente preventivo. La fiscalización ya la hemos visto y luego tenemos a la liquidación. También es una facultad de la administración tributaria el poder liquidar las obligaciones tributarias. ¿Cuándo la administración tributaria va a poder liquidar las obligaciones tributarias del contribuyente? Cuando cuente con la información necesaria y fidedigna para poder realizar esta labor. Por ejemplo, ¿dónde encontramos el ejercicio de la facultad de liquidación? Vamos a encontrarlo en el impuesto, ¿verdad?, a la propiedad de bienes inmuebles. Cuando es el contribuyente quien establece, ¿verdad?, el contribuyente es el que establece las características del bien inmueble, ¿verdad?, sobre el cual está recayendo este impuesto. Entonces, por decir, el contribuyente va a establecer la información necesaria y pertinente, ¿verdad?, en relación al bien inmueble. Yo poseo un bien inmueble ubicado en la calle 20 de Calacoto, cuenta con todos los servicios, no tiene ningún tipo de inclinación, cuenta, ¿verdad?, está la vía de acceso es asfaltada, etc. Entonces, con toda esa información, ¿qué va a hacer la administración tributaria? Va a proceder a la liquidación del impuesto. El contribuyente está generando la información y sobre esa información lo que va a hacer la administración tributaria es proceder a realizar la liquidación del tributo. Cuando vemos el tema de la determinación, en la determinación va a ser que la administración tributaria, producto de el ejercicio de sus facultades de control, verificación, valoración o fiscalización, ha establecido que ese contribuyente no está cancelando adecuadamente, ¿verdad?, sus tributos. Por tanto, va a proceder a liquidar en base a la información lograda, ¿verdad?, en el ejercicio de sus facultades de control, verificación, valoración y fiscalización, ¿verdad?, en función a esos resultados, va a proceder a determinar la obligación tributaria del contribuyente. Entonces, la determinación es una labor muy propia de la administración tributaria, ¿verdad?, cuando el contribuyente no ha cancelado adecuadamente y producto de el ejercicio de la facultad de control, verificación, valoración o fiscalización, procede a la determinación de la obligación tributaria. Esta determinación de la obligación tributaria única y exclusivamente va a ser realizada por la propia administración tributaria. Esta es una de sus facultades principales a objeto de lograr una adecuada recaudación en relación a las manifestaciones, ¿verdad?, expresas y establecidas del ejercicio del comercio que realiza el contribuyente. Si vende bienes, presta servicios, etcétera, siempre va a generar un ingreso y eso va a ser, si no estuviera adecuadamente determinado por el contribuyente, va a tener que ser realizado por la administración tributaria. En relación a lo que viene a ser la facultad de ejecución, esta es una facultad también muy propia de la administración tributaria que emerge, ¿verdad?, del hecho de que el contribuyente no paga voluntariamente, su obligación tributaria. Entonces, si no paga voluntariamente su obligación tributaria, este contribuyente va a tener que
ser la administración tributaria que constriña, obligue, ¿verdad?, al contribuyente al pago de sus obligaciones tributarias. El contribuyente ha vendido valor de 1.000, ¿verdad? Y por tanto tiene un IVA a pagar de 130. Y eso lo declara en su declaración jurada. Presenta la declaración jurada y establece esos datos. Ventas del periodo, 1.000 bolivianos. Compras del periodo, 0. Saldo a favor del fisco, 130. Pero no paga. Es decir, está declarando, está estableciendo que ha habido un movimiento económico y por tanto, producto de eso, corresponde el pago de 130 bolivianos por el impuesto al valor agregado. Pero ese contribuyente no lo paga. Entonces, ahí va a ser, ante ese rechazo, esa falta de voluntad de poder pagar su tributo, el Estado va a tener que asumir la fuerza para constreñir al contribuyente al pago de su obligación. A eso se denomina ejecución tributaria. Entonces, la facultad de ejecución tributaria está vinculada a esa presión, a esa fuerza que va a generar el Estado para lograr el pago de la obligación. Entonces, todas estas son labores muy particulares y muy propias de la administración tributaria, que van a estar siempre vinculadas, además, dentro de esa relación jurídico, ¿verdad?, contribuyente, ¿verdad?, a la relación jurídico-tributaria. Dentro de la relación jurídico-tributaria, las facultades, las labores que va a desarrollar la administración tributaria va a ser la recaudación, el control, la verificación, la valoración, la inspección previa, la fiscalización, la liquidación, la determinación y la ejecución tributaria. Esas son las facultades que va a desarrollar la administración dentro de lo que hemos visto, la relación jurídico-tributaria. Cuando ya nos vamos al otro lado, ¿verdad?, porque lo que hemos visto es únicamente al sujeto activo, al Estado, que es representado por la administración tributaria, y por el otro lado está el contribuyente, el sujeto pasivo. Primeramente, en relación a lo que es el sujeto pasivo, corresponde señalar, ¿verdad?, que el sujeto pasivo es el contribuyente y es el sustituto. Entonces, cuando hablamos de sujeto pasivo, nos estamos refiriendo a dos tipos de sujetos, al contribuyente y al sustituto. En cambio, cuando hablamos del Estado, sujeto activo, nos referimos únicamente a la administración tributaria, pero esta administración tributaria puede ser el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía originaria y campesina o la autonomía regional, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado, el sujeto pasivo puede ser el contribuyente o puede ser el sustituto. Generalmente se establece y solamente se habla de Estado contribuyente, pero lo correcto y conforme a la nomenclatura establecida en el Código Tributario, lo correcto es hablar del sujeto activo, administración tributaria, y del sujeto pasivo, contribuyente y sustituto. Cuando vemos únicamente e inicialmente al contribuyente, ¿verdad? Contribuyente va a ser quien materializa el hecho generador. A la persona que materializa el hecho generador se lo conoce como contribuyente. Y el contribuyente es un sujeto pasivo. Ahora, se materializa el hecho generador y surge la obligación tributaria. Y una vez que ha surgido la obligación tributaria, se genera ese vínculo, ¿verdad?, con el sujeto activo, ¿verdad? Y lo que dice, ¿no? Siendo una obligación en dinero y que se haya garantizado por garantía real o privilegios especiales. Ahora, cuando vamos y vemos a esta persona, a este sujeto pasivo que ha materializado el hecho generador,
¿verdad? Y que es denominado contribuyente, este contribuyente puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Cuando hablamos de la persona física, nos estamos refiriendo a esa persona individual debidamente identificada a través de un nombre, de una relación de parentesco, ¿verdad? Entonces, la persona física es esa persona individual, ¿verdad? Material. Y la persona física, vamos a ver, que puede tener diferentes características. Una de las primeras características que diferencian a las personas es el sexo, hombre-mujer. El tema del sexo, hombre-mujer, tendrá alguna incidencia en relación a lo que viene a ser el constituirse en contribuyente. ¿Tiene alguna incidencia? ¿Qué me dicen? ¿Hay incidencia o no hay incidencia? El tema del sexo dentro de la relación jurídico-tributaria, dentro del hecho de constituirse en persona, en contribuyente. ¿Nadie? Stephanie, ¿tú qué me dices? ¿Tendrá alguna incidencia el tema del sexo dentro de la relación jurídico-tributaria? Los hombres tendrán diferentes características en la relación jurídica tributaria y las mujeres una diferente característica. Stephanie. Hola. Stephanie, su audio no funciona. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Doctor, buenas noches. Le habla Carmen Condori. En este caso, contestando a la pregunta, no creo que tenga alguna incidencia, sea varón y mujer. Perdón, claro, varón o mujer no tendría que tener ninguna, porque los contribuyentes no se clasifican dependiendo del sexo, ¿no? Y en el tema de edad cronológica, porque ya la persona, ¿verdad? En esa distinción de sexo es hombre o mujer, pero en la distinción de cronología vamos a encontrar al recién nacido, vamos a encontrar al niño, al adolescente, al joven, al adulto mayor. ¿Tú crees que tiene alguna incidencia este tema? Tengo entendido, doctor, que a partir de incluso de 12 años decían, pero algunos otros asesores mencionaban que de 10 años ya los niños podían formar sociedades. Evidentemente pueden delegar un representante legal, pero ellos como socios también estarían respondiendo ante la administración tributaria. Entonces, ¿existe o no existe la incidencia de la edad dentro de la relación jurídico-tributaria? De la edad, yo creo que sí, porque como le decía, he escuchado casos donde mencionan de que hay niños que ya son socios, sobre todo la anterior clase le preguntaba respecto a las sucesiones indivisas, ¿verdad? En ese caso tengo entendido que han heredado niños y que han conformado una sociedad. Evidentemente ellos son socios de la empresa,
pero han delegado un representante legal. Pero cuando se determina la obligación tributaria, claro, quienes al final pagan serían los socios en función de su capital aportado, ¿verdad? Menos pienso eso. Pero entonces, ¿tiene incidencia o no tiene incidencia la edad a efectos tributarios? Tendría incidencia, no tendría incidencia, perdón. No. Sí, no tendría incidencia. Y ahora, para terminar contigo, además, dentro de esa diferencia de edades, hay un otro tema que es una diferencia racional. Vamos a encontrar personas que tienen todo adecuadamente el tema racional, pero vamos a encontrar otras que no. Y ahí están los enajenados mentales, están los retrasados mentales, también están los alcohólicos y los drogadictos, ¿verdad? Entonces, este hecho hace de que estas personas se abstraigan de la realidad, ¿sí? Los locos están abstraídos de la realidad. Los retrasados mentales, lo propio, los alcohólicos, lo propio, los drogadictos. ¿Este hecho tendrá alguna incidencia en el ámbito tributario? Tampoco creo que tenga ninguna incidencia, porque si bien dice el dicho doctor que tanto la muerte como los tributos nos extinguen, o sea, no nos libramos de esa parte. Pienso, ¿no? No sé, aclararos, por favor. Piensas bien. ¿Qué es lo que interesa en el ámbito tributario? La materialización del hecho generador. Una persona, ¿verdad? El padre se siente muy feliz, su hijo está cumpliendo su primer año de vida, está celebrando el año de su hijo y como regalo de cumpleaños decide comprarle, ¿verdad?, un vehículo. Ese niño ni siquiera sabe manejar, ni siquiera sabe lo que es un vehículo, pero este padre ya compra a favor de su hijo, ¿verdad?, el vehículo. Entonces, ese vehículo va a estar anotado, va a estar registrado en calidad de propiedad, ¿verdad?, a favor de ese menor de edad que tiene un año de nacido. Entonces, ¿quién está materializando el hecho generador del impuesto a la propiedad de vehículos automotores? Ese niño de un año de edad, porque figura como propietario de ese bien, de ese vehículo automotor. ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar ese niño de un año? ¿Quién va a ser el responsable de ese vehículo? ¿Ese niño de un año? No, definitivamente no le da la edad para poder ser responsable y tampoco para poder pagar el impuesto. Quien va a pagar necesariamente, en este caso, va a ser el padre, pero no como contribuyente, sino como tercero responsable, porque el contribuyente se constituye en ese menor de edad en calidad de propietario, ¿verdad? En calidad de propietario. Entonces ahí, ¿qué es lo que interesa para esta relación? La materialización del hecho generador. Quien ha materializado el hecho generador es ese menor de un año, ha nacido la obligación tributaria, pero quien va a pagar efectivamente va a ser el señor padre, ¿verdad?, en su calidad de responsable. Ahí estamos hablando del tercero responsable, ¿verdad? Ahí estamos hablando del tercero responsable. Una cosa es el contribuyente y otra cosa es el tercero responsable. Vamos a ver más adelante estas diferencias que se van a generar. Por el otro lado, el tema de el raciocinio mental, ¿verdad? Puede ser de que un enajenado mental, un retrasado mental, y lo que decía su compañera, producto de una herencia, ¿verdad?, asuma en su calidad de único heredero un bien inmueble. Entonces, él, en su calidad de propietario, pese a que es un enajenado mental, un retrasado mental, ¿verdad?, pese a que tiene esas características, al constituirse en el propietario, va a ser quien va a materializar el hecho generado. Pero obviamente,
por decir algo, es un retrasado mental y fallecieron los padres. Entonces, él, en su calidad de único hijo, va a tener que asumir esa herencia. Pero, ¿será que ese niño está solo siendo retrasado mental? Necesariamente ahí van a aparecer los tutores, los curadores, ¿verdad? Como responsables de esa persona que tiene una deficiencia mental. Pero quien ha materializado el hecho generador es esa persona y por tanto se la constituye en contribuyente. ¿Quién va a pagar? Ah, ahí es diferente, porque esa persona por sí misma no se puede desenvolver y va a necesitar necesariamente un tutor, un curador, ¿verdad? Entonces, esos que van a tener la característica de tutores o curadores se van a constituir en los terceros responsables. Pero esa persona que sus condiciones mentales, ¿verdad?, no son las adecuadas, se constituye en contribuyente. Por tanto, cuando hablamos de la persona física, no interesa la capacidad de la misma. Puede ser una persona incapaz por ser menor de edad, por ser retrasado mental, enajenado mental, alcohólico, drogadicto, no interesa. Lo que interesa es la materialización del hecho generador. Quien materialice el hecho generador, independientemente de su capacidad, ¿verdad?, se constituye en contribuyente y por tanto responsable del pago de la obligación tributaria. Y ahí, cuando hablamos de responsable, vamos a ver que si él por sí mismo no puede asumir, porque es menor de edad, porque es enajenado, vamos a encontrar a un tercero responsable, ¿verdad? Ok. Luego tenemos a la persona jurídica. La persona jurídica es una ficción del derecho, es una creación del derecho. El derecho ha creado a la persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? La persona jurídica es el conjunto de dos o más personas con un determinado fin. Ese fin de ese conjunto de personas, ¿verdad?, dos o más personas, puede ser un fin económico, lucrativo, o puede ser un fin no lucrativo. ¿Qué los está uniendo? Nosotros, como curso, nos encanta el fútbol y decidimos crear un club deportivo. Un club deportivo para poder, ¿verdad?, incentivar este deporte que es pasión de muchos, el fútbol. Entonces, ¿con qué afán estamos haciendo nuestro club deportivo? ¿Ganar dinero? Si este club deportivo va a empezar, ¿verdad?, en una liga de barrio, ¿verdad? Ahí lo estamos inscribiendo en el campeonato del barrio. Y si las cosas salen bien, poco a poco va a ir subiendo y lo podemos llevar y lo podemos inscribir dentro de la Asociación de Fútbol La Paz, ¿verdad? Pero inicialmente estamos empezando por lo básico y por donde se tiene que empezar. Pero al generar este club deportivo, estamos buscando un fin económico, de ingreso económico. ¿Tendrá carácter lucrativo nuestro equipo de fútbol? ¿Verdad? Ah, ahí hay una diferencia. Las personas jurídicas lucrativas son las sociedades comerciales reconocidas por el Código de Comercio. Sociedades comerciales, reunión de dos o más personas con un afán lucrativo. Y ahí están las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, comandita simple, comandita por acciones, sociedades colectivas, sociedades accidentales, ¿verdad? Todas las que se encuentren reconocidas por el Código de Comercio, porque tienen un afán eminentemente lucrativo. Y por el otro lado tenemos, ¿verdad? Por el otro lado tenemos a las no lucrativas. Las no lucrativas son aquellas que no están buscando lucro. Pueden ser entidades religiosas, de beneficencia, deportivas,
pueden ser gremiales, pueden ser profesionales, etc. ¿Verdad? No están buscando lucro. ¿Y cómo se conforma una sociedad, una persona jurídica no lucrativa? Y ahí el Código Civil nos habla de lo que es las asociaciones y las fundaciones. Entonces, las personas jurídicas no lucrativas van a asumir dos formas, únicamente dos formas. O son asociaciones o son fundaciones. Cuando hablamos y generalmente a estos entes no lucrativos, muchas veces nos referimos como ONGs, organismos no gubernamentales. Estos organismos no gubernamentales, ¿verdad?, van a asumir o son asociaciones o son fundaciones. ¿Por qué son denominados organismos no gubernamentales? Porque desarrollan labores vinculadas a las que debería realizar el Estado. Generalmente las ONGs están vinculadas a temas de educación, capacitación, salud, ¿verdad? Todo lo que tenía que haber hecho el Estado. Como no lo hace el Estado íntegramente, ellos colaboran, por eso se las ha denominado ONGs, organismos no gubernamentales, ¿verdad? Solamente es un denominativo, porque en la estructura, o son asociaciones o son fundaciones y conformadas de acuerdo al Código Civil. Entonces, las personas jurídicas son lucrativas y no lucrativas. ¿Esto tendrá alguna incidencia en el ámbito tributario? Lo propio, lo que hemos dicho. No interesa si es lucrativa o no lucrativa. ¿Qué es lo que interesa? La materialización del hecho generado. Luego de la persona física y jurídica, también en este tema de la tributación, vamos a encontrar lo que es la herencia yacente. ¿Qué es la herencia yacente? Aquí tenemos a nuestro contribuyente Juan Pérez. Juan Pérez ha fallecido en 2015. Y Juan Pérez tuvo 3 hijos. La característica de estos 3 hijos es que nacieron en 3 distintas mujeres. Y Juan Pérez jamás se casó. Murió soltero, por eso murió con esta sonrisa, ¿verdad? Feliz. Ahora, en vida, Juan Pérez ha generado, ¿verdad?, ha podido constituir 2 casas, un edificio, y 2 vehículos. Dos vehículos, ¿verdad? Entonces, Juan Pérez ha fallecido y estamos en el 2020 y resulta que estos 3 hijos han ingresado en un conflicto
en relación, ¿verdad?, a la relación de parentesco, porque cada uno alega ser hijo único. Alega ser hijo único, por tanto, se ha generado no se ha podido lograr la declaratoria de herederos hasta la fecha, y ahí tenemos estos bienes que necesariamente tendrían que estar pagando, por un lado, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, y resulta que este edificio además estaba alquilado. Entonces, como está alquilado, ¿verdad?, tiene que pagar el impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones e impuesto sobre las utilidades de las empresas, o mínimamente el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Entonces, tiene que pagar. Entonces, ¿quién materializa el hecho generador de estos impuestos? Juan Pérez no puede materializar este hecho generador porque está muerto. Y cuando muere la persona, definitivamente no puede obtener derechos ni puede obtener obligaciones. Murió la persona, terminó la personalidad y por tanto ahí queda. Entonces, por el otro lado, tenemos a los posibles herederos, pero ellos van a poder constituirse en sujetos pasivos en la medida en que sean propietarios. Y en este momento, como no existe una declaratoria de herederos, por tanto, no pueden ser considerados propietarios. Y ahí es donde surge, ¿verdad?, esta figura que es la herencia yacente. La herencia yacente es el conjunto de bienes que están esperando la titularidad, ¿verdad? Están esperando la titularidad del heredero. En este momento no existe ese heredero con nombre y apellido, pero en algún momento lo va a existir cuando se resuelva el conflicto, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, la herencia yacente, este conjunto de bienes que están esperando la titularidad de un heredero, se consideran que es quien está materializando el hecho generador y por tanto se constituye en sujeto pasivo de la obligación. Aquí estamos hablando de una ficción que crea el derecho. ¿Por qué crea esta ficción? Porque lastimosamente nos encontramos ante un hecho que es complejo, ¿verdad? Pero no encontramos definitivamente un sujeto pasivo, no encontramos un sujeto pasivo, ¿verdad?, físico, un sujeto pasivo que sea una persona física. Entonces, ante esa situación, esta ficción establece que va a ser el conjunto de bienes que están esperando la titularidad, la herencia yacente, quien se va a constituir en contribuyente, ¿verdad? Similar situación pasa, ¿verdad?, con lo que viene a ser el conjunto de bienes que se pudiera generar, la comunidad de bienes. Cuando hablamos de la comunidad de bienes, ¿verdad?, es cuando varias personas han comprado uno o varios bienes. Nosotros como curso de diplomado, ¿verdad?, consideramos que una vez que pase esta pandemia, vamos a tener que continuar en nuestro curso, nuestro diplomado, ¿verdad?, ya de manera física, presencial, y para eso hemos decidido comprar un bus, para que nos recoja a todos y nos lleve hasta las instalaciones de IDEA, donde vamos a pasar y vamos a desarrollar nuestra actividad. Compramos este bus
sabemos quiénes hemos comprado, pero con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Se salen unos, entran otros, algunos ya han terminado, no necesitan, los han traspasado a otras personas que sí necesitan, los otros han transferido a la enamorada, a la esposa, al hermano, a la prima, a la cuñada, etc. Llega un momento en que no es fácil determinar quiénes son los reales y actuales propietarios. Ante esa imposibilidad de poder determinar a los sujetos que ostentan, ¿verdad?, la calidad de titulares, de propietarios, ahí el derecho tributario, y conforme lo establece el código, crea esta otra ficción. La comunidad de bienes se constituye en contribuyente. Y finalmente también tenemos, ¿verdad?, a las entidades carentes de personalidad jurídica. Los entes carentes de personalidad jurídica son aquellos que definitivamente no tienen, ¿verdad?, personalidad jurídica reconocida. Lo propio, nuevamente, nuestro ejemplo. Nuestro curso de gestión tributaria decide que una vez que concluyamos este diplomado y después de habernos agotado tanto durante estos módulos, necesitamos realmente tener momento de distracción, poder realmente extender y que nuestros nervios se relajen, ¿verdad? Y para eso hemos decidido irnos a las playas de Acapulco, en México. Pero para poder cumplir con nuestro objetivo de poder viajar a las playas, ¿verdad?, de México, tenemos que tener recursos económicos. Entonces, ahí empezamos a ver una serie de actividades que podríamos desarrollar que nos generen esos ingresos económicos. Entonces, como curso, como diplomado, empezamos a desarrollar actividades económicas que nos van a brindar los recursos económicos para irnos a las playas de Acapulco, en México. Al estar realizando actividades económicas, en muchos casos vamos a tener que materializar hechos generadores. Y al materializar los hechos generadores, nos vamos a constituir en contribuyentes. Por tanto, vamos a tener que pagar obligaciones tributarias. Pero como curso, ¿tenemos personería jurídica? No tenemos personería jurídica. Pero ahí la norma tributaria genera también otra vez esta situación, esta creación, donde señala que las entidades carentes de personalidad jurídica también se pueden constituir en contribuyentes, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad?, porque exista el acto constitutivo y formalmente son personas jurídicas, no. También en este caso, ¿verdad?, estas situaciones que se pueden dar en la práctica, en la realidad, ¿verdad?, va a generar que los entes carentes de personalidad jurídica también se constituyan en contribuyentes. Y ahí tenemos nuevamente, ¿quiénes van a ser contribuyentes? Los que materializaron el hecho generador. ¿Quiénes pueden ser esos contribuyentes? Las personas físicas, las personas jurídicas, las herencias yacentes, la comunidad de bienes, los entes carentes de personalidad jurídica. Entonces, lo que importa, lo que interesa es la materialización del hecho generador. Y no así el tema de la incapacidad, el tema de ser persona jurídica no lucrativa, ¿verdad? Entonces, no interesa. Lo que interesa es la materialización del hecho generador.
Doctor, Adelante. ¿cómo está, doctor? Buenas noches, le habla Nila Ríos. Doctor, con esto de la figura de herencia yacentes, ¿cómo se consideraría? Bueno, usted había dado un ejemplo de Juan Pérez, ¿no es cierto? Que él tenía bienes y tenía 3 hijos. En el caso, si hablamos en viceversa, si este señor Juan Pérez hubiera sido un contribuyente y hubiera generado una serie de multas y al fallecer él no tiene bienes, no tiene nada, ¿cómo se repetiría este tipo de multas ante sus posibles herederos, doctor? Basta el hecho de que se hagan declarar herederos, los herederos asumen activos y pasivos. El tema de la herencia no es obligatorio, es voluntario, o sea, por parte de los herederos. Es decir, ha fallecido Juan Pérez, no ha dejado nada, más bien ha dejado deudas. Yo, en mi calidad de hijo, tengo, ¿verdad?, la decisión, tengo la voluntad, ¿verdad?, libre de poder acceder o no acceder a la declaratoria de herederos. Si yo definitivamente y conocedor de las características y condiciones de mi padre, ¿verdad?, sé que tiene deudas y no tiene bienes, entonces definitivamente jamás me voy a hacer declarar heredero. Porque en el momento que me haga declarar heredero, ¿verdad?, no voy a asumir ningún pasivo porque no tiene pasivo. Bueno, debe tener, digamos, perdón, activos, debe tener, qué sé yo, tiene una cámara fotográfica, tiene la ropa, tiene un velador, tiene una cama, etcétera. Voy a acceder a esos bienes, pero también voy a acceder a sus deudas. Por eso, dentro de la figura de la herencia, hay la posibilidad de que previamente a la declaratoria de heredero se pueda requerir, ¿verdad?, un inventario. ¿Qué tiene? Y ahí dirán, tiene un auto, tiene una casa, tiene ropa, tiene estos bienes muebles, tiene estos bienes muebles, etcétera, pero además tiene estas deudas. Entonces yo veo y puedo ver cuál pesa más, o sea, tiene más activo o tiene más pasivo. Está igual, puede ser, tiene más activo que pasivo, pero si tiene más pasivo que activo, no, pues definitivamente no me conviene, porque en el momento en que me haga declarar heredero, tengo que asumir las responsabilidades de la persona a la cual estoy heredando, ¿verdad? Entonces, así se va a resolver. Entonces, en el caso de que nadie se haga declarar heredero, ¿verdad?, definitivamente de los pocos bienes que pudieran existir, se va a hacer cargo el Estado. Y obviamente, si se hace cargo el Estado y hay obligaciones tributarias pendientes, puede de esas obligaciones tributarias, puede de esos bienes satisfacer las obligaciones tributarias que se hayan pendientes de pago, ¿verdad? Así sería, Nilda. Gracias, doctor. Entonces, la pregunta. Nosotros conocemos una serie de personas vinculadas al ámbito comercial. Fundamentalmente tenemos el caso de las mañaneras. Son las personas que realizan la venta de bienes, ¿verdad?, en la avenida, en la calle Tumusla y Plaza Juaristiegui, ¿verdad? La característica de estas mañaneras es de que salen fundamentalmente a partir más o menos de las 5 de la mañana y venden sus productos hasta las 9 de la mañana. Luego ya recogen sus lugares de venta y al día siguiente nuevamente las vamos a ver 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, la actividad comercial que realizan. La pregunta es, ¿estas mañaneras se constituyen en contribuyentes?
¿Las mañaneras tienen la característica de contribuyentes? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí. Sí, disculpe, hace rato mi micrófono estaba un poco mal. Bueno, respondiendo a su pregunta, mi opinión, estas mañaneras sí pueden ser contribuyentes, pero no de un régimen general, en sí de un régimen especial, se podría decir, doctor. Ya, sí se puede decir, pero ¿qué es lo que interesa? Es decir, nuevamente, ¿a dónde va la pregunta que les he hecho? Si no van a ser de un régimen general, pero van a ser de un régimen simplificado. Pero ahí en el régimen simplificado generalmente es comerciantes, ¿verdad?, que tienen poca venta. ¿Será que estas personas tienen poca venta? ¿Tienen todas las características para ser contribuyentes? Doctor, buenas noches. Nuevamente Carmen Condori le habla. Mire, yo no tengo mucho conocimiento respecto a las mañaneras. Yo soy de otro departamento. Sin embargo, lo que sé, lo que siempre escuchaba hablar, mencionaban de que las mañaneras por lo general son pequeñas fábricas o fábricas que tienen del Alto, no sé, de otros lugares de La Paz, incluso que ellos bajan su misma mercadería, que evidentemente no lo venden a los precios reales que ya tienen en sus fábricas. Eso es lo que yo tengo entendido, el tema de las mañaneras. No sé si sea cierto, como le digo, no soy de La Paz, no conozco mucho el movimiento. Perfecto, Carmen, creo que sí conoces. Pero ahora la pregunta para que la completes. ¿Son o no son contribuyentes? Son contribuyentes. ¿Por qué? Porque, como le decía, tengo entendido que la mayoría de las personas que se dedican tienen ya sus pequeñas fábricas, y tengo entendido que también en el Alto tienen una exención tributaria del impuesto de las utilidades, y yo supongo que con esos recursos que van ahorrando, generando, pueden un poquito maximizar su utilidad, ¿no? Pero eso es lo que yo tengo entendido, doctor. Me has respondido, pero has dado una vuelta. Carmen, ¿sabes por qué son contribuyentes? ¿Por Porque qué? materializaron un hecho generador. Al realizar ventas, están materializando el hecho generador. Al tener un ingreso, están materializando un hecho generador. ¿Verdad? Entonces, si están realizando una actividad que está vinculada a un hecho generador y por tanto lo están materializando, se constituyen en contribuyentes. Esa mañanera, ¿verdad? ¿Por qué vende de 5 de la mañana a 9 de la mañana? Porque no le gusta dormir, es una persona que habitualmente se levanta temprano y prefiere ir a vender que estar en su casa. No, porque a esa hora de 5 de la mañana a 9, todavía los funcionarios de la administración tributaria están durmiendo. Llegan a su oficina y tienen que tomar su cafecito, y cuando ya salen a hacer sus inspecciones, no, las señoras mañaneras ya se han ido. Es una forma de evadir tributos. Pero eso no quita la característica que tienen de ser contribuyentes. ¿Por qué? Porque materializaron el hecho generador. En este caso, las mañaneras van a ser contribuyentes del impuesto al valor agregado porque realizan ventas de bienes muebles, chamarras, pantalones, una serie de prendas de vestir, ¿verdad? Van a ser contribuyentes del impuesto a las transacciones porque están desarrollando el comercio, van a ser contribuyentes del impuesto sobre las utilidades de las empresas porque van a generar una utilidad resultante, ¿verdad?, al cierre de la gestión fiscal.
están materializando hechos generadores. Por tanto, ese hecho los constituye, los configura en contribuyentes. Ahora, si bien son contribuyentes, y es la otra parte, será fácil poder lograr el pago de sus obligaciones tributarias. Ahí está la otra parte. Pese a que son contribuyentes, la administración tributaria va a tener la complejidad, ¿verdad?, de poder lograr el pago de las obligaciones tributarias de estas, porque estas personas están recurriendo a ese tipo, ¿verdad?, a ese tipo de venta, fundamentalmente para evitar el pago de tributos. Salen de 5 a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque no quieren control, están evitando el control. Y no son las únicas formas que adoptan diferentes comerciantes. Tenemos la Uyustus en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Entonces, en la Uyustus, la calle Uyustus es una calle que la han cerrado, ¿verdad? Y ahí está asentada un comercio totalmente informal. Nadie de los comerciantes de ahí tiene su número de identificación tributaria, fundamentalmente las que tienen chihuín. Los otros que ya están en establecimientos comerciales, uno que otro sí tiene, ¿verdad?, su número de identificación tributaria, pero tampoco factura por todas las ventas que realiza. O sea, pero entonces ahí, ¿por qué están adoptando? Si ustedes se van a fijar en la Uyustus, ¿verdad?, y ven la parte donde están los diferentes, donde están las luminarias, ¿verdad?, los postes de energía eléctrica, van a encontrar que está la luminaria y ahí también está un megáfono. Y algunas veces los fines de semana ponen música, también hacen anuncios, ¿verdad? Se ha perdido el niño tantos, un niño que está vestido de esta manera, por favor, ¿no ve? Pero también les sirve para poder prevenir a sus compañeros. Compañeras, compañeros, los de impuestos están aquí. Basta que digan eso y ya salen todos los comerciantes y los hacen corretear a los funcionarios de la administración tributaria. Se unen todos, ¿para qué? Para evitar el control, ¿verdad? Entonces van buscando mecanismos que les ayuden a evitar el pago de tributos. En el tema de la 16 de julio, que es una de las ferias más grandes, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, ¿verdad? Cuadras y cuadras de comercio. Ahí definitivamente desconozco y creo que nunca ha ingresado a controlar el Servicio de Impuestos Nacionales. Porque ahí definitivamente no los van a corretear, no los van a hacer escapar, no los van a golpear. Nos van a linchar, ¿verdad? Medios, ¿verdad?, de poder evitar el control tributario. Pero pese a ello, ¿verdad?, lo que interesa es la materialización del hecho generador. Al materializarse el hecho generador, se constituyen en contribuyentes. Ahora, la otra parte, ver la pertinencia y posibilidad de poder establecer los mecanismos para poder lograr, ¿verdad?, ese control y la cuantificación de la obligación tributaria de ese contribuyente. Porque como ese contribuyente no tiene libros de ventas, no tiene libros de compras, no factura, no tiene estados financieros, no tiene contabilidad, no tiene absolutamente nada, ¿cómo determinamos el tributo a pagar? Pareciera imposible, pero no es imposible. En otros países lo que se ha utilizado es lo que se denomina punto fijo, y es una persona se para y lo único que hace es tomar estadística. Ha vendido una chamarra a 100 pesos, ha vendido otra chamarra a 120, ha vendido otra chamarra a 150, ha vendido otra 100 pesos. Entonces va tomando estadísticas y esas estadísticas va a servir para que después se pueda establecer el ingreso diario, el ingreso semanal, el ingreso mensual y en función a ese promedio se puede establecer hasta el ingreso anual, ¿verdad? Entonces existen posibilidades. O sea, y en el ámbito tributario vamos a ver, van a ver en el tema de lo que es la determinación, van a ver que hay sobre base cierta, sobre base presunta.
¿verdad? Entonces es algo importante ese tema de la base sobre la cual van a trabajar. Entonces, en muchos casos van a tener que recurrir la administración tributaria a una base presunta y presumir el tema del ingreso de la persona para la cuantificación de la obligación. ¿Por qué se ha recurrido a una base presunta? Porque lastimosamente el contribuyente ha adoptado formas atípicas, formas y maniobras a efectos de evitar el control tributario. Entonces, por tanto, como no se tiene la información, vamos a recurrir a presunciones. Y si el contribuyente no puede desvirtuar esas presunciones, pena. Sobre esas se va a generar el cobro. Muchas veces más a favor del contribuyente porque no le estamos cobrando la totalidad de lo que realmente debería pagar, y en otros casos va al otro lado, realmente afectándole al contribuyente porque se está generando un pago mayor del que debería pagar. Pero ¿quién tiene la culpa en todos estos casos? Va a ser el propio contribuyente, ¿verdad? Que producto de la falta de documentación de las formas de trabajo que tiene, no está generando la información real, la información cierta sobre la cual correspondería una determinación de tributos. Entonces, cuando hablamos del contribuyente, lo que interesa es la materialización del hecho generador. Luego, y al margen de lo que es el contribuyente, vamos a encontrar a los sustitutos. ¿Quiénes son los sustitutos? Son las personas físicas, las personas jurídicas que van a sustituir al contribuyente. ¿Y por qué lo van a sustituir? Por determinación de la norma legal. ¿Por qué? Porque van a actuar como agentes de retención o agentes de percepción. Entonces, aquí, en este caso, cuando hablamos de los agentes de retención y los agentes de percepción, son sustitutos que van a sustituir, en este caso, al contribuyente y se van a hacer responsables del pago de la obligación tributaria. Agentes de retención. Las agentes de retenciones fundamentalmente son los empleadores, ¿verdad? Impuesto al régimen complementario, al impuesto al valor agregado, RCIVA. ¿Quién es el sujeto pasivo? En este caso, el trabajador, la persona que presta servicios en calidad de dependiente. Él, por el ingreso que percibe, debe pagar el RCIVA. Pero ahí la norma le ha colocado al sustituto. En vez de ese contribuyente va a estar el sustituto en su calidad de agente de retención, ¿verdad? Entonces, en su calidad de agente de retención, va a ser quien va a tener que pagar la obligación que le correspondía al contribuyente. Retención, ¿por qué? Porque él le va a retener la cuota parte, ¿verdad? Le va a retener la cuota parte que corresponde a la administración tributaria. Y en el caso del agente de percepción, porque va a percibir, en el caso del impuesto a las transacciones financieras. Quien desarrolla una transacción ante una entidad bancaria en moneda extranjera debe pagar el impuesto a las transacciones financieras, ITF. Pero ahí Juan Pérez va y realiza la transacción en una entidad bancaria. Pero él no se va a constituir, él es el contribuyente, pero no se va a constituir en el responsable del pago de esa obligación. Para eso le han generado al sustituto en su calidad de agente de percepción, ¿verdad? Entonces, dentro de esta relación jurídico-tributaria, cuando hablamos del sujeto pasivo, por un lado está el contribuyente y por el otro lado está el sustituto. Contribuyente, quien materializó el hecho generador. Sustituto, quien sustituye al contribuyente, producto, ¿verdad?, de una determinación de la ley en su calidad de agente de retención o en su calidad de agente de percepción. Y luego tenemos a los terceros responsables. Los terceros responsables definitivamente no son sujetos pasivos, pero por mandato expreso del Código Tributario deben asumir estas obligaciones del sujeto pasivo. El carácter de sujeto pasivo, el carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o
como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes. Vámonos primeramente al tercero responsable, ¿verdad? Por administración de patrimonio ajeno. Ahí lo que está diciendo su nombre, están administrando un patrimonio ajeno y al administrar patrimonio ajeno se constituyen en terceros responsables y por tanto quienes deben cumplir con la obligación tributaria del contribuyente. ¿Quiénes pueden ser terceros responsables por administración de patrimonio ajeno? Los padres, albaceas, tutores, curadores en relación a los incapaces. Directores, administradores, gerentes y representantes de personas jurídicas y entes colectivos. Los que dirijan, administren y tengan disponibilidad de bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administran o dispongan. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los responsables y los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas. Aquí estamos viendo, todas estas personas no tienen calidad de contribuyentes, no son ellos quienes están materializando el hecho generador, pero por la administración de patrimonio ajeno deben responder en calidad de terceros responsables por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Para comprender rapidito esto, nos vamos a lo que viene a ser los directores, administradores, gerentes de personas jurídicas. La persona jurídica hemos dicho que es algo ficticio, una creación del derecho. Entonces, como es el derecho quien ha creado, no existe. Hansa Limitada. ¿Quién conoce físicamente a Hansa Limitada? No existe. Es un ente ficticio, ¿verdad? Hansa Limitada en La Paz es un edificio que se dedica a la venta de bienes y que se dedica a la venta de vehículos automotores, repuestos, maquinaria, herramientas, pero Hansa Limitada como Hansa Limitada no tiene vida. Entonces, una vez que se ha vendido un producto, ¿quién va a pagar el tributo? El contribuyente es Hansa Limitada, pero Hansa Limitada no tiene vida. ¿Quién va a asumir la responsabilidad del pago de esa obligación tributaria? El tercero responsable, que va a ser una persona física en su calidad de director, administrador, gerente o representante, ¿verdad? Esa persona física va a ser quien va a asumir. Entonces, ese es el tercero responsable que va a asumir esa característica. Uno, por administración de patrimonio ajeno. Y dos, por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes. Juan Pérez ha vendido a María Quiñones, ¿verdad?, su bien inmueble, pero ese bien inmueble debe impuestos de hace años. Entonces, como ya lo ha vendido, por esta transmisión va a ser María Quiñones la que va a asumir la responsabilidad del pago de la obligación, pero no en su calidad de contribuyente, sino en calidad de tercero responsable, ¿verdad? Por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes. Entonces, ahí encontramos en esta parte de lo que viene a ser los terceros, en realidad los sujetos pasivos, ¿verdad? Vamos a encontrar como sujeto pasivo expresamente al contribuyente y al sustituto. Y muy al margen a este tercero responsable que sin ser contribuyente, sin ser sustituto, también va a asumir, ¿verdad?, la representación, va a asumir la responsabilidad del pago de la obligación tributaria. ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, quería hacerle una consulta. Usted explicaba respecto al caso de las mañaneras que ocurre acá en La Paz y me recordaba una situación que viví en un concierto. Mire, había funcionarios de la administración tributaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es
cuál es la legalidad que tiene que puedan fiscalizar en horarios nocturnos o hacer su verificación o inspecciones. ¿Me podría explicar, por favor? Gracias. Claro que sí. Toda la fiscalización, verificación y control es una labor muy propia de la administración tributaria, ¿verdad? Se establece que la gran mayoría de actividades debe ser desarrollada dentro del horario en que cumplen sus funciones. Sin embargo, y producto de normativa expresa para determinadas actividades, se establece que sí pueden desarrollarlas en horarios fuera de oficina. Por ejemplo, si queremos controlar una discoteca, un nightclub, definitivamente no se lo va a poder hacer en horarios de oficina. Se va a tener que recurrir a horarios específicos donde trabajan este tipo de actividades económicas, ¿verdad? Ya sean bares, ya sean discotecas, ya sean nightclubs, etc. Y en el caso específico de lo que viene a ser conciertos, ¿verdad? La forma en la cual se genera el control sobre la venta de los boletos de ingreso es justamente el control de la cantidad, porque no se puede o no va a servir de nada, ¿verdad?, generar un control posterior, porque tranquilamente una entrada puede circular 3 veces. Me paga la entrada y la saco nuevamente y la vendo, y con la misma entrada entra otra persona y vuelve a ingresar y yo sigo vendiendo porque yo estoy recaudado. Entonces, por esa situación es que se ha generado dentro de la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria controla el ingreso juntamente con el personal que está desarrollando esta actividad. Y para eso se establece en favor de esos funcionarios, de específicos funcionarios, ¿verdad? De específicos funcionarios que realicen esa labor y únicamente en el ingreso, solamente en el ingreso. Porque también se ha visto y se ha generado reclamos que, por decir algo, iban 10 funcionarios, de los 10, 4 controlaban y 6 se entraban a ver el concierto de manera gratuita. No es así. Se estaría tergiversando las labores que debe cumplir la administración tributaria. Por eso se ha establecido que solamente pueden estar este personal únicamente en la parte del ingreso, en la parte que hace el cobro o a la recolección de las entradas. Gracias, doctor. Doctor, tengo una consulta. ¿Qué pasa con las entidades públicas? Dentro del Estado tenemos entidades, bueno, los ministerios, entidades descentralizadas, autárquicas, y parte de estas entidades genera sus recursos propios. En algunos casos emiten facturas como las empresas públicas, ¿no es cierto? Pero en algunos casos generan recursos como el tema de CEGIP, pero no contribuyen, o sea, de alguna forma, si bien esos ingresos se van al Estado, pero ¿cómo se los puede diferenciar? Porque en algunos casos sí emiten factura, en otros no. Entonces, ¿qué tipo de contribuyente se le puede denominar o qué tipo de sujeto se le puede denominar a estas entidades, doctor? Lo que pasa es que cuando brindan servicios y su ingreso, ¿verdad?, está vinculado al ámbito tributario, va a estar facturado. Pero existen también otro tipo de servicios en los cuales se cobra y no se emite factura. Ahí estaríamos hablando de una tasa administrativa. Lastimosamente, una gran parte de las instituciones públicas, la recaudación o los ingresos que se generan como ingresos propios son a través de tasas administrativas. Pero esas tasas administrativas no tienen una adecuada normativa, ¿verdad?, que haga esa diferencia que tú estás señalando. Entonces, muchos definitivamente no facturan y te cobran algo, pero ahí tenemos que diferenciar que si no te están facturando, eso correspondería a una tasa administrativa. Tendría que existir una normativa administrativa por el cual están estableciendo, ¿verdad?, el cobro de estas obligaciones, pero solamente en el carácter administrativo.
Cuando no están dentro de ese carácter administrativo, ahí se entiende que es un servicio tal y cual presta cualquier otro ente comercial y por tanto tiene que estar sujeto a la facturación. Pero no hay una división exacta, no hay una clasificación exacta y clara en relación a las tasas administrativas. Lastimosamente se han generado ya deviene de muchos años atrás y el Estado no controla adecuadamente esa situación. Debería estar claramente normativizado y debería estar establecido cuándo se trata de una tasa administrativa y cuándo se trata de un servicio sujeto a facturación. Ese hecho lastimosamente no existe y genera ese tipo de confusiones conforme lo estás observando, Milda. Gracias, doctor. Bueno, yo he visto también que muchas de estas entidades cuentan con su número de identificación tributaria, ¿no es cierto? Al contar con un número de identificación tributaria ya genera riesgos dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. También están sujetos al RCIVA para la retención, a la retención por el RCIVA. Entonces, pues yo decía, de repente no se está manejando con claridad el tema de la asignación de qué tipo de contribuyentes o qué tipo de persona es, doctor. Definitivamente lo que tú estás observando es así, porque en este tipo de cobros no deberían colocar jamás el número de identificación tributaria, porque como su nombre lo está haciendo, número de identificación tributaria es a efecto de tributación, y tratándose de una tasa administrativa, no corresponde. En todo lado debería estar establecida la norma, la resolución administrativa, el decreto supremo, etcétera, que faculta el cobro de esa tasa administrativa. Así tendría que estar establecido. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces con esto terminaríamos el día de hoy y nos estamos viendo el día viernes. Buenas noches, doctor. Hasta el día viernes, entonces. Ok, hasta el viernes nos vemos. Buenas noches. El viernes, licenciado. Hasta el viernes. Doctor, buenas noches, hasta el viernes. Hasta el Muchas viernes. gracias por todo, licenciado. Buenas noches, hasta el viernes, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches, doctor, hasta el viernes. Buenas noches.